nosotros ya en la comisión informativa trasladamos al Gobierno una propuesta de que al menos si se cerraba la puerta a los grupos de la oposición en la mesa de contratación, se permitiera que participaran como suplente. Vemos que no se ha considerado, vamos a explicar un poquito porque entendemos que es tan importante que los grupos de la oposición también estén en la mesa de contratación pública, sobre todo porque es el principal instrumento para transformar la sociedad, para garantizar los derechos laborales y para impulsar un sistema más sostenible. En España la contratación pública supone un 18,5% del PIB nacional. En Cartaya creo que está por encima del 25%, es decir, gran parte de lo que adquirimos, gran parte de lo que gastamos se hace a través de la contratación pública y aquí hay muchas experiencias donde participan grupos de la oposición, donde hay ayuntamientos fuertes y administraciones fuertes que hacen de la contratación pública un arte para la igualdad, para la justicia social y para la sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, según recomienda Europa, se pueden incluir pliegos con cláusulas laborales, sociales, medioambientales, de innovación y para facilitar, sobre todo, la participación de las pymes en los procesos de licitación, que muchas veces se quedan fuera porque las grandes empresas lo acaparan todo. Aquí Izquierda Unida tendría un peso y también, por supuesto, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, un peso fundamental. Entendemos que es importante que se nos incluya. Es decir, las licitaciones entendemos, y eso depende mucho de las mesas de contratación, no solo debe primar el criterio precio, sino que también debe haber otros criterios relacionados con la calidad y que combatan la precariedad laboral y la baja calidad de los servicios. Ejemplos concretos y prácticos que todo el mundo va a entender de esto es cuando se licita a empresas, por ejemplo, la Junta de Andalucía de comedores escolares, se basa el proceso de licitación únicamente en el precio y cuando la empresa tiene que dar el servicio ha tirado el precio abajo y no incumple y hay que echarla a mitad del servicio dejando a los niños con unas pésimas condiciones en el comedor escolar. Esto pasa en muchos otros campos, por ejemplo en monitores escolares también, no concretamente los de infantil, de actividades extraescolares. Esto pasa en muchos procesos de licitación y, como decíamos antes, ya Europa está recomendando que se incluyan criterios de calidad para garantizar los derechos laborales, medioambientales, sociales, etcétera. Por eso una mesa de contratación es tan importante, por eso una mesa de contratación donde participe Izquierda Unida es tan importante, por eso proponemos algo tan sencillo como que si se cierra la puerta a los grupos de la oposición, al menos se nos deje participar como suplente. Nada más, nosotros creemos que esto haría que ganáramos en pluralidad, transparencia y control y ese sería nuestro deseo. Sí. La ley, perdonadme la voz, la ley dice, y es la opinión nuestra también, y es como está reflejado ya aquí, que cuanto menos político y más técnico los pliegos y las adjudicaciones, pues serán siempre más profesionales. Eso hemos querido también recoger aquí, y además quería deciros, David, tampoco Izquierda Unida y el PSOE tienen el patrimonio de la pluralidad y la mejora de los servicios. De hecho, nosotros, desde el inicio de la legislatura, no sacamos un pliego nunca por el precio. El precio para nosotros no es lo que decide, sino las mejoras, la calidad en el servicio, otra serie de cosas que ya con los técnicos hemos cambiado las fórmulas que antes se hacían, que lo que medía única y exclusivamente era el precio, y eso lo hemos dejado de lado para tener en cuenta siempre otro tipo de cosas, como son los factores laborales también del personal, calidad en el servicio y mejoras, que es lo que de verdad prima para nosotros. Pero aún así, tampoco, yo no he estado en mesa de contratación, pero es el técnico el que básicamente decide, el político estamos allí un poco, pues para estar, ¿vale? El pliego lo desarrolla el técnico y allí con las empresas de adjudicación cada vez es todo más profesional y más técnico. Afortunadamente, la labor de los políticos en ese punto concreto pasa a ser casi algo testimonial, cosa de la que nos alegramos en el fondo. ¿Izquierda Unida? Vamos a ver, estamos de acuerdo. El espíritu de la ley deja claro que lo ideal es que haya el mayor número de técnicos posible para que sea un proceso objetivo.
pero la participación política es importante y es importante sobre todo porque a la luz de las evidencias que se han incluido representantes del equipo de gobierno. Es decir, si se presenta una mesa de contratación donde no haya un solo representante público, pues vale, pues ese argumento pues, lo podemos comprar, pero es que en realidad os habéis incluido y a nosotros nos habéis dejado fuera, y es el principal órgano de control de la financiación y el gasto público. Entendemos que es importante, nos llevamos toda la legislatura desde el principio, creemos que es una legislatura o un mandato donde ha primado en general un buen clima respecto a otro mandato, donde ha primado nuestro deseo de colaborar, de cooperar, donde hemos echado, sobre todo este grupo, un saco de propuestas encima de la mesa, y eso no podéis dejar de reconocerlo, y cuando tenemos que designar al principal órgano de contratación, de control de la financiación del gasto público, pues nos dejáis fuera. Ahora el argumento es que técnicos, pero no, es que habéis incluido representantes públicos del gobierno, habéis dejado fuera la oposición, esa es la realidad, esa es la realidad. No entendemos muy bien por qué. Hay fórmulas para hacerlo, una muy sencilla, que sería para nosotros una victoria pírrica, pero bueno, al menos sería un gesto por parte del gobierno de que se quiere transparencia, pluralidad y colaboración, sería incluir a 2 suplentes de grupos de la oposición para en el futuro poder negociar, poder acordar que alguno de los 2 suplentes participe. No supondría un incremento de la mesa de contratación, que es lo que se argumentaba en el anterior pleno, que podría suponer un incremento del número de participantes de la mesa, y sí permitiría que en alguna ocasión pues, pudiéramos participar. Creemos que es una petición muy razonable y creemos que se podría asumir aquí y nosotros votaríamos a favor, ¿vale? Entendemos que en esa dirección vamos. Nada más. Gracias.